Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por sumarse. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Florencia Suau. Yo soy coordinadora del Departamento de Educación y Formación Profesional de la Unión Industrial Argentina y bueno, es un placer estar organizando este segundo encuentro de inclusión laboral para personas con discapacidad. Hicimos un primer encuentro, estas capacitaciones las desarrollamos en conjunto con la OIT y están dictadas por la consultora Libertate. Ahora ellos se van a presentar y van a hacer sus introducciones, pero bueno, yo quiero ser breve, simplemente agradecer a todos los que se están sumando hoy acá, agradecer por el interés en la temática. Hicimos un primer encuentro presencial hace unas semanas que tuvo una gran recepción sobre todo porque este ciclo está destinado a empresas, y tuvo una gran recepción, que lo que para nosotros es de muchísimo valor, y esperemos que este encuentro sea para poder fortalecer bueno, herramientas para empresas que favorezcan, que eliminen barreras, que eliminen prejuicios y que ayuden a acceder a personas con discapacidad a más empleo. Le doy la palabra, no sé si Cecilia de OIT quiere dar algunas palabras. Gracias, Florencia. Le paso la palabra a mi colega Eugenia Eugenia Quintana. Quintana. Me presento, mi nombre es Eugenia Quintana, yo soy de la Organización Internacional del Trabajo, soy punto focal para los temas de discapacidad dentro de la oficina de la OIT de Buenos Aires, y les agradecemos a todos que participen de este encuentro virtual. Como bien decía Florencia, es el segundo, y en este segundo encuentro el objetivo que tenemos es que todos ustedes se puedan llevar herramientas y conocimientos para poder promover la inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de sus empresas y sus entornos. Es un tema, como también dijo Florencia, de derribar barreras y ser conscientes del aporte que nos brindan las personas con discapacidad cuando pueden incorporarse a los lugares de trabajo y pueden dar todo su potencial. Además de esta capacitación, que creo que va a estar muy interesante para todos ustedes, al finalizar les vamos a entregar también una guía que nos va a ayudar en este desafío, ¿no? Que es convertirnos cada uno de nosotros de agentes de cambio dentro de nuestro ámbito para poder lograr poco a poco incluir cada vez más a las personas con discapacidad dentro de nuestros ámbitos laborales. Así que esperemos que les sea de mucha utilidad. Gracias. ¿Qué pasó? Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Esperamos que estén muy bien. Yo soy Brenda Piñol Ramos de Libertate. Les cuento que hoy desde Libertate estamos Andrés Terrible, Pilar Nieva, Gabriela Ferreiro y Eugenia Lois. Así que somos un equipo interdisciplinario y esperamos poder acercarles también, digamos, Libertate es una consultora que trabaja acompañando a empresas en toda la transformación cultural que implica justamente promover la diversidad, la inclusión, la discapacidad y la accesibilidad. Así que sabemos que son temas que tal vez no se agotan en un encuentro ni en dos, pero esperamos poder justamente compartirles aprendizajes concretos que venimos trayendo de todos estos años, digamos, de acompañamiento. Y bueno, y agradecemos a la Unión Industrial Argentina y a la Organización Internacional del Trabajo por todo este trabajo que venimos haciendo en conjunto y sobre todo por poner estos temas, por acercar herramientas y por construir en red, digamos, y en conjunto. Así que bueno, tenemos un montón de contenido por delante. Así que por una cuestión de optimizar tiempos, vamos a pedir que a lo largo del encuentro los intercambios sean a través del chat. Si quieren comentar algo, decir algo, digamos, y los vamos a ir gestionando desde ahí. Y para que sepamos bien por dónde estamos y qué vamos a compartir en todo este rato, la idea va a ser hacer un primer repaso con conceptos básicos en discapacidad, o puede ser que también sea la primera vez para algunas personas, entonces tiene como esa intencionalidad de que para quienes estuvieron en el encuentro anterior o ya saben del tema o ya vienen trabajando, sea un repaso, y para quienes no puedan llevarse, digamos,
estos conceptos. Después también vamos a tener un caso de inclusión de una empresa. Vamos a trabajar en recomendaciones para entrevistas inclusivas y accesibles. Y luego vamos a transitar por el proceso de inclusión laboral recomendado Ahí estoy con leyendo. perspectiva de discapacidad y Es que accesibilidad. modificaron la vigencia, ¿no? Bien, y luego vamos a hacer un cierre. Así que bueno, es una agenda bastante ambiciosa, pero esperamos poder llegar a cubrir todos estos puntos. Como objetivo entonces nos ponemos como reforzar estos conceptos que puedan también identificar qué beneficios trae para las empresas el promover una cultura de trabajo diversa e inclusiva y conocer cómo es este proceso de inclusión laboral con algunas recomendaciones para poder planificarlo e implementarlo. Sabemos que acá hay también empresas de distintos rubros, de distintos estadios, de distintos tamaños, entonces siempre los procesos tienen como objetivo, digamos, darnos un lineamiento, pero obviamente que cada uno lo puede luego ir adaptando, digamos, a las particularidades de su propia organización. Y como mencionaba también Florencia, el foco de este encuentro está destinado a darle herramientas a empresas, así que bueno, preparamos todo el contenido, digamos, pensando en eso. Así que bueno, sin más, voy a darle la palabra a Gaby y a Andy, que nos van a compartir una trivia para que podamos empezar con este repaso de los conceptos. Perfecto, bueno, Buenísimo. Acá estamos con Andrés. Bienvenidos, bienvenidas y un placer encontrarnos. Yo soy Gabriela y bueno, Andy. cómo no. Ahora lo que vamos a hacer a modo de repaso o de incorporación para las personas que no los tengan, digamos, presentes, es vamos a hacer una pequeña trivia con una encuesta que entiendo ahora les debe estar apareciendo para contestar. Y después de que ustedes contesten esa encuesta, vamos a ir charlando un poco las respuestas. ¿Qué les parece? Así es. No sé si ya está saliendo en el chat, los esperamos, les Está, esperamos a... más que en el chat, les deben haber aparecido una ventana Ah, con 4 genial. preguntas. Son anónimas, así que contesten lo que Pueden, quieran con total juéguensela. tranquilidad, tal cual, se la pueden jugar sin ningún problema. Y nos va a ir apareciendo, Andy, yo te voy a ir diciendo Muy cuántas bien. personas ya van respondiendo. Y si alguno ¿Cuántos, tiene algún problema con la encuesta, nos avisa en el chat, pero cuántas de esta personas forma somos hoy, automatizada. más o menos? Y en este momento somos 36. Ah, muy bien. Bien, vamos a leer las preguntas mediante pasan, así también las personas que no tienen acceso, ya sea porque el Zoom todo puede fallar siempre, también puede contestar con el chat. La primera pregunta es cuál es la forma correcta de nombrar, y hay 4 opciones. La primera opción es personas con capacidades especiales, la segunda es discapacitado, discapacitada, la tercera es personas con discapacidad y la cuarta es personas con capacidades diferentes. Esa sería la primera pregunta. Así que, Analía, si querés ahí poder responder en el chat junto con otras personas que prefieran usar el chat, bienvenido sea. Muy La bien. segunda pregunta es, ¿un entorno laboral accesible solo beneficia a las personas con discapacidad? ¿Verdadero o falso? La tercera, 8 de cada 10 personas con discapacidad en Argentina no tienen trabajo. ¿Verdadero o falso? Y la última, para contratar personas con discapacidad, la empresa tiene que ser totalmente accesible. ¿Verdadero o falso? Muy bien. La primera pregunta viene más o menos con un nivel interesante, así podemos empezar a comentar. No sé cómo vienen las Vamos a dar un participaciones. minutito más, Sí, por favor. que ahí se animen algunos. Ya tenemos igual varias personas que han respondido, Una pero tendencia, para darle lugar seguramente. a... Hay tendencias, hay tendencias. Ahí yo lo que voy a hacer, les aviso, es, vamos a terminar la encuesta en un minuto y les voy a compartir a todas las personas el resultado que va a aparecer también en pantalla para todos y todas. Así que cerramos, ¿les parece? Las encuestas. Ya se animaron los últimos ahí a contestar. Así que damos por cerrada esta primera parte. Muy bien. Y como van a poder ver en pantalla, y ahora con Andy los vamos a charlar, en la primera pregunta ganó personas con discapacidad y en segundo lugar tenemos personas con capacidades diferentes, Andy. Muy bien. ¿Tenemos En una la idea de los segunda, porcentajes? y 73% es personas con Ah, está discapacidad, bien. 27% capacidades diferentes.
Bien, me gusta, La me gusta. ganó con bastante ventaja. Sí, pero hay un Y número importante ahí también igual, segundo. totalmente. Y la segunda arrasó 100% falso, que un entorno laboral accesible solo beneficia a personas con discapacidad, 100% falso. Hay gente muy informada. Muy. Y el 8 de cada 10 personas con discapacidad que no tienen trabajo, tenemos un 86% verdadero y un 14% falso. Y por último, para contratar personas con discapacidad en la empresa tiene que ser totalmente accesible, tenemos un verdadero del 27% y un falso del 73%. Bien, entonces con esta así, información que tenemos podemos empezar un poco a reflexionar sobre estas preguntas y respuestas que en realidad es un poco una excusa para divertirnos un poco, sino más también para terminar de incorporar algunos conceptos o repasar. En el primer caso, bueno, son realmente gente muy informada. Es Sí, perdón que cierto, te interrumpa, Andy, si se puede, ahí sí, estábamos por proyectar pantalla. muy Gracias, bien. Andy. Es cierto que la respuesta correcta es efectivamente persona con discapacidad, en parte porque es hoy día la denominación que el Estado argentino reconoce para referirse a las personas con discapacidad y porque también esto surge de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad. Brevemente les cuento que hay estas otras posibles respuestas que no salieron como ganadoras, digamos, de alguna forma elegidas, están todavía muy metidas en el sentido común, en la sociedad en general, y un poco para recordar esto, ¿por qué no personas con capacidades especiales? Bueno, una compañera nuestra de Libertate de la colectiva dice que especiales son las pizzas. Bueno, un poco tiene que ver con eso. No tenemos capacidades especiales, no volamos, no atravesamos las paredes. Y también, bueno, discapacitado ya inclusive suena un poco como fuerte, ¿no? No mencionarlo así, pero yo, por ejemplo, como persona ciega que soy, no me defino exclusivamente por mi discapacidad, creo que soy un montón de otras cosas, aparte de tener una discapacidad. Entonces, un poco también por ese motivo no utilizamos esa acepción de discapacitado. Y en el caso de capacidades diferentes, era una acepción, una forma de mencionar a las personas con discapacidad que se usó durante mucho tiempo, pero de la misma manera en que no tenemos capacidades especiales, creo que capacidades diferentes podemos tener todas y todos, por eso, por alguna razón, hay gente que no se sabe tocar el piano, otras que tocan, no sé, el violín, otras que saben escribir mejor que otros. Entonces, diferencias de capacidades seguramente tenemos todas las personas. Y por eso es que hablamos de persona con discapacidad. Ahora, aprovecho para definir la discapacidad o qué entendemos por discapacidad. Podemos hablar de una determinada condición, ya sea auditiva, visual, visceral, intelectual o psicosocial que tienen las personas y que esa condición experimenta o a raíz de esa condición, esas personas experimentan barreras para poder participar efectivamente o plenamente en la sociedad. Y esta parte de las barreras y esta concepción de la discapacidad que está un poco hecha o la pensamos desde Libertate, pero retoma los derechos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta idea de hablar de barreras tiene también que ver con el entorno, porque anteriormente, sin hacer mucha historia, digo, la discapacidad se estaba focalizada o centrada en el individuo, en la persona. Bueno, una persona que tiene una discapacidad tiene que rehabilitarse, de ser una especie de modelo médico, de rehabilitarse, adaptarse a la sociedad y a las condiciones de la sociedad. Ahora, cuando hablamos de que una persona con determinada condición o con una determinada condición experimenta barreras para participar, nos propone dos cosas. Primero, pensar, ¿no?, en qué sociedad estamos construyendo y para quién la estamos construyendo, saca esa responsabilidad solamente de la persona. Y después abrir un poco también esta idea de que lo que discapacita no es la condición de la persona, sino el entorno en el que nos estamos moviendo, ¿no? En el que nos estamos, en el que estamos habitando. Entonces, en ese sentido, les hago un breve repaso de los distintos tipos de barreras que podemos encontrar. Podemos encontrar barreras físicas, que son seguramente las que ustedes más conocen, ¿no? La falta de rampas en las esquinas, tener baños accesibles para personas con algún tipo de discapacidad motriz. Esas barreras físicas son probablemente las más conocidas. Tenemos también las
barreras comunicacionales, que bueno, acá podemos hablar, los ejemplos más conocidos son, no sé, los videos con subtítulos o con lengua de señas, etcétera, etcétera. También podemos hablar del lenguaje sencillo, que es construir para distintos tipos de posibilidades cognitivas, que no solamente igual tiene que ver con una discapacidad, sino con un montón de contextos también, que podemos hablar un poco. Tenemos las barreras digitales, que en este caso tiene que ver con cómo las personas con algún tipo de condición se adaptan o pueden interactuar con las distintas plataformas y las distintas interfaces digitales en relación a productos de apoyo. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver si una página web es accesible para un lector de pantalla que puede utilizar una persona ciega, o el tema de, no sé, los cajeros automáticos que sean posibles de utilizar. Bueno, hay un montón de barreras digitales, o si una página soporta algún dispositivo para una discapacidad motriz, como puede ser, no sé, un mouse de pie, etcétera, etcétera. Estas son barreras digitales. También tenemos barreras procedimentales, que son las barreras de procedimiento, de metodologías. Acá los ejemplos más claros, bueno, puede ser, por ejemplo, muchas veces la validación por rostro que se hace en muchas aplicaciones ahora. Ustedes piensen que para una persona que quizás, no sé, no posee, muchas veces se hace a través de la córnea, no posee la córnea, se le dificulta, o una persona que quizás ni siquiera tiene una discapacidad, sino que simplemente es una persona mayor, quizás sostener un celular delante de la cara, si la mano le está de alguna forma temblando, se está moviendo todo el tiempo, tampoco hay una barrera procedimental. Y por último tenemos, que se considera un poco la raíz de todas las barreras culturales. Acá podemos hablar de estereotipos, sesgos, prejuicios, inclusive el rol que ocupa la discapacidad en la sociedad es una barrera cultural. Quizás si si la discapacidad, las personas con discapacidad tuviéramos otra importancia en la sociedad, se estaría construyendo una sociedad distinta a la que tenemos ahora. Entonces se habla que muchas veces, o que siempre las barreras culturales son la raíz de las demás barreras que yo mencioné anteriormente. Totalmente, y son las que muchas veces trabajamos desde el cambio cultural también, ¿no? En empresas, organizaciones, desde una definición de una cultura inclusiva y con perspectiva también de accesibilidad para que no representen barreras para el ingreso de ninguna persona, ¿no? Exactamente. Podemos La, avanzar entonces con el sí, otro, Andy. la Si hay pregunta 2, preguntas, comentarios, vuelvo a por repetir lo que favor, decía Brenda en el interrumpen. chat, porfa, los vamos respondiendo. Y la segunda pregunta del entorno accesible, si solo beneficia para personas con discapacidad, bien Una vimos que rotunda. sí, que hubo un rotundo Sí, falso, es así, ¿verdad? sí, es así, es falso porque un poco les comentaba esto de las barreras, porque la accesibilidad tiene que ver también con el grado en que esos productos, servicios, instalaciones, entornos permiten el acceso a la mayor cantidad de personas en el mayor número de circunstancias posibles. ¿Y qué quiere decir? Por eso les hablaba yo un poco del lenguaje sencillo. Eh, Comunicar en lenguaje sencillo puede posibilitar que una persona con algún tipo de em, diversidad cognitiva entienda los mensajes, pero también puede ser que beneficie a una persona que quizás no habla correctamente el idioma porque no se llegó hace poco a nuestro país, entonces se beneficia de lenguajes más claros, pero también, por ejemplo, si de repente una página web al momento de presentar una imagen tiene un texto alternativo que le sirve a las personas ciegas para saber de qué se trata esa imagen, pero de repente alguno de ustedes está, por ejemplo, en un aeropuerto y no puede descargar una imagen, sí va a poder leer el texto alternativo. Entonces, muchas veces hablamos de que la accesibilidad no solamente beneficia a personas con discapacidad, si bien son un público muy considerado en la accesibilidad o que se va a beneficiar muchísimo, también la accesibilidad termina beneficiando a personas que tienen distintos contextos de uso y distintas condiciones más allá de la discapacidad. Sí, sí, y justamente es un derecho, ¿no? Entonces, que está Exactamente. amparado con marco legislativo tanto en nuestro país como promovido por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que tiene Em, rango constitucional acá en Argentina, Totalmente, así que sí, así es un es. derecho. Y bueno, como menciona también otra de nuestras compañeras con discapacidad, dice que facilitar justamente condiciones para que todas las personas podamos ser realmente partes activas de esta sociedad.
y lo laboral está justamente dentro de ello. Y para seguir, en la pregunta de 8 de cada 10 personas con discapacidad en Argentina que no tienen trabajo, si es verdadero o falso, lamentablemente este dato es verdadero y corresponde también a una serie de datos que tenemos también con una deuda estadística tal vez en nuestro territorio, pero bueno, que el 12,9 en función del último censo 2010, porque del último del año pasado todavía no están arrojados los resultados, el censo 2010 dice que el 12,9 de la población argentina tiene al menos una discapacidad, y 8 de cada 10 en el reporte de la ANDIS del año pasado, y mencionado por Galarraga, no tienen trabajo, ¿no? Y esto se Exacto. agrava y se profundiza en el cruce interseccional de género y discapacidad, donde podemos visibilizar que mujeres con discapacidad tienen un 90% de desocupación, es decir, que se profundiza esta exclusión en el mercado de trabajo y esta falta de oportunidades en el mercado laboral. No hay que olvidarse Eh, que hay un estudio también que dice que el 71% de las empresas no contratan personas con discapacidad. Es un número elevado, alto. Así que bueno, todas estas son condiciones que influyen, digamos, en la empleabilidad de las sí, personas con hay un discapacidad. dato alentador, como el 71% no contrata, en esta encuesta que bueno, hizo ADECO, quedó desde el 2017 que no se realiza, pero sí hay mucha voluntad en las empresas y cada vez más, y por eso también estamos acá quienes estamos, de contratar y de trabajar la temática, así que bienvenido sea también esto. Y la última, y no menos importante, y esto va a ser el puntapié para todo lo que sigue de este encuentro, que dice lo siguiente: para contratar personas con discapacidad, la empresa tiene que ser totalmente accesible, verdadero o falso, y la respuesta, que ahora van a profundizar Bren, Pilar, bueno, y ahora también nuestra invitada, es falso, ¿no? Exactamente. Porque, Andy, Bueno, pensemos en que, digamos, la accesibilidad es un proceso que es una perspectiva, es un proceso que es incremental, es decir, que muchas veces se va construyendo de a poco y es importante que las empresas no se sientan quizás un poco como atemorizadas por la necesidad de tener que ser totalmente accesibles y que eso no detenga, digamos, la voluntad. Entonces, muchas veces, si la empresa no es totalmente accesible, quizás, o lo que vamos a ver ahora es un poco la evaluación de qué perfiles sí pueden aplicar a determinados puestos de trabajo que las empresas pueden ofrecer. Yo, por ejemplo, trabajo en una radio y desde ya que la radio en la que yo trabajo no es totalmente accesible, pero sí es accesible o sí se ha ido accesibilizando desde mi ingreso a personas con el perfil que tengo yo, por ejemplo. Entonces, la idea de que la empresa tiene que ser totalmente accesible para abrir una incorporación de una persona con discapacidad no es correcta justamente por eso, porque lo importante es, digamos, tratar de generar el puesto para, en todo caso, depende del grado de accesibilidad que tenga la empresa, se lograrán, digamos, poder reclutar e identificar determinados perfiles. Buenísimo. Bueno, entonces, habiendo terminado esta pequeña trivia introductoria, y también a veces tenemos las respuestas, pero está bueno saber justificarlas, porque muchas veces estas preguntas, si nosotros ya las sabemos, a veces estamos relacionándonos con un montón de personas que no saben necesariamente del tema, y que muchas veces, como vimos, la barrera cultural hace que no saber del tema sea la barrera que traba el poder avanzar en procesos de inclusión laboral. Así que bueno, para inspirarnos un poco y para también conocer una experiencia de primera mano, vamos a invitar a Luisa, que es parte del equipo de Santander, a poder tener una pequeña conversación en donde, bueno, Luisa, bienvenida. Gracias, ¿cómo Y están? te dejo que te presentes vos, que lo vas a hacer mejor que yo, así que contanos dónde trabajás y lo que... Dale, les cuento. Yo soy Luisa Montoriano, trabajo en Santander, como decía Bren. Ahora estoy en recursos humanos en el equipo de canales, pero ingresé para hacer todo lo que es diversidad e inclusión, para promover justamente la inclusión de personas con discapacidad y, bueno, promover todo lo que tenga que ver con pertenencia y aceptar la singularidad de cada persona y demás. Ahora estoy aportando esa mirada, pero desde el negocio y bueno,
no sé por dónde querés que empiece. Vi el título que decía talento es talento, pero bueno, puedo empezar por donde quieran. O sea, en Santander nosotros, primero que nada, tenemos obviamente un compromiso con la diversidad, tenemos un compromiso con la inclusión de personas con discapacidad, es parte de nuestra estrategia, es parte de lo que nosotros queremos vivir en nuestro día a día. Por eso decimos que es también un pilar fundamental de nuestra cultura corporativa. Si bien, como decían recién, que es un proceso, bueno, no lo decían tanto en relación a la diversidad, creo, bueno, pero la accesibilidad, que es un proceso incremental, que es un proceso en continua transformación, en continua mejora, sí lo que nosotros identificamos que era fundamental era tener un liderazgo comprometido con esta causa. Tenemos a nuestro CEO que es sponsor de discapacidad dentro de la empresa, de inclusión de personas con discapacidad dentro de la empresa, y tenemos a nuestro EXCO, nuestro comité ejecutivo, sponsoreando diferentes ejes de diversidad que nosotros tenemos. Tenemos lo que es incorporación de personas con discapacidad, lo que es mujeres en posiciones de liderazgo y todo lo que tiene que ver con Equal Pay Gap y demás, y desarrollo profesional, y también tenemos todo lo que tenga que ver con el colectivo LGBTQ+, y eso en relación a lo que es sensibilización y nada, justamente poder promover un espacio accesible y querría decir libre de sesgos, pero bueno, creo que los sesgos son un poco inevitables, pero para generar justamente la pertenencia de que cada persona pueda hacer su trabajo en las mejores condiciones, entendiendo que nosotros respetamos la singularidad de cada persona y que tenemos iniciativas para promoverlo y accionables para poder llevarlo adelante, sabiendo que, bueno, que siempre estamos aprendiendo y que es un camino que hay todavía, digamos, que seguir recorriéndolo y seguir aprendiendo y seguir mejorando, pero tenemos un compromiso fuerte con eso. Y en nuestros procesos, ustedes cualquier cosa, Bren o quien sea, me preguntan, me redireccionan. En este mismo sentido, hicimos de nuestros procesos de reclutamiento, de recruiting y de onboarding, de cuando la gente ingresa, por ejemplo, totalmente inclusivos. De hecho, también en nuestro onboarding, cuando las personas ingresan a trabajar en Santander, también lo que damos, lo que es merchandising y demás, también lo hacemos con proveedores que tal vez tengan discapacidad o que ayudamos a determinadas personas en situación de vulnerabilidad social. Entendemos que queremos hacerlo como parte de una cuestión cross y no queremos que la diversidad ni la inclusión, que son palabras que, bueno, están muy gastadas, pero bueno, se ve que hay que seguir diciéndolas siempre para seguir generando conciencia, necesitan ser algo totalmente cross, y lo que nosotros incorporamos y también a través de justamente lo que les decía del comité ejecutivo es que la diversidad y nuestros objetivos y nuestras prioridades también sean parte del negocio, no son esfuerzos aislados, no es solamente participar de esta charla y ya después me olvido, sino que lo que queremos hacer y que también es súper desafío es, bueno, transversalizarlo también a nivel negocio y entender que hay bueno, que seguir permeando el tema desde todas partes, digamos, no justo, tal vez no sé si estoy suponiendo, pero muchas veces pasa que en estos temas de diversidad, de inclusión, siempre nos juntamos las mismas personas que tal vez somos las que menos información al respecto necesitamos o las que más conocimiento tenemos, o no nos parece un tema muy ajeno, si bien podemos seguir aprendiendo. Entonces lo que nosotros queremos hacer en Santander es asegurarnos de que llegue a todas partes, incluso a personas que tal vez no están tan cerca de la temática y que son justamente las que más necesitan incorporarla o poder, no sé, naturalizar el tema cuando hablan de los negocios hacia afuera, en todo momento, ¿no? Es como uno, no sé, desde lo que dicen dentro del ascensor hasta lo que conversas después con tus amigos, hasta qué punto nosotros, ese es hasta el punto que nosotros estamos totalmente comprometidos de querer que de verdad sea algo totalmente naturalizado y bueno, y en ese camino estamos, digamos.
Buenísimo. Sí, justamente, bueno, creo que también saber que esto es un proceso largo que lo vienen dando de hace varios años. Desde Libertate también, bueno, venimos trabajando y vimos también nacer la iniciativa Talento es Talento y todo esto que estás contando. Y me parece muy válido eso también que contaste bueno, de la perspectiva del GTV, de también la perspectiva de género, porque por más de que hoy en este encuentro estemos haciendo foco en inclusión laboral de personas con discapacidad, siempre lo trabajamos enmarcado desde una mirada de diversidad interseccional, porque justamente, digamos, el colectivo de personas con discapacidad también está atravesado por las otras categorías identitarias, y bueno, y es un desafío también no fragmentar los temas, ¿no? Así que eso también nos parece muy, muy válido e interesante de su enfoque. Y por ahí, ¿cómo está, digamos, tal vez si nos puedes compartir un poquito más sobre Talento es Talento? Cómo trabajan, digamos, la inclusión laboral dentro de Santander, más allá de esto de las búsquedas, o sea, si las personas se pueden postular a cualquier búsqueda, cómo garantizan los ajustes razonables, o lo que quieras compartirnos, digamos, desde ahí. Sí. Así que, Mira, justamente Talento es Talento es una iniciativa que nació para promover que las personas con discapacidad se postulen a las búsquedas que hay en Santander y es una iniciativa que nació especialmente para personas con discapacidad, pero no porque haya búsquedas específicas para personas con discapacidad, sino para promover que se postulen a cualquier búsqueda que se ajuste a su perfil y por eso, bueno, la lanzamos para que se conozca también que, bueno, que Santander tiene este objetivo, que tiene este compromiso y lo que nosotros hacemos es, obviamente nos enfocamos en las habilidades que tienen las personas que se postulan, los candidatos, e intentamos que en todas nuestras ternas haya personas con discapacidad, digamos, en el proceso y en lo que es respecto a ajustes y demás, se le pregunta abiertamente a la persona, digamos, qué es lo que necesita para poder hacer bien su trabajo, y es la misma persona con discapacidad la que nos va a saber decir qué necesita, digamos, para su día a día y nosotros, o sea, tenemos el compromiso de que obviamente eso suceda porque no tiene solo que ver, qué sé yo, se me ocurren mil cosas, desde lo que puede ser un espacio con un escritorio más bajo, más alto, una silla más baja, más alta, hasta una herramienta tecnológica que justo ayer lo charlábamos en otro espacio con personas con discapacidad visual, o sea, garantizar que nuestros programas y nuestras páginas y demás sean accesibles, o sea, hay un montón de variables que se entrecruzan y, o sea, lo que tomamos nosotros de input es lo que nos dice la propia persona y también esta lógica de que como no, esto que también coincido, como no hay que ser totalmente accesible para estar en el proceso de querer incluir personas con discapacidad, nosotros sí lo que vamos haciendo es lo vamos acomodando a medida que la persona lo requiera y garantizando algunas cosas de base, ¿no? Si son programas nuevos los que estamos desarrollando, tener en cuenta eso desde el principio, cosas que tal vez fueron emergentes que nos surgen ahora, que hubo que hacer accesible una plataforma que no lo era, bueno, ahora tenerlo presente, o cosas que tengan que ver justamente con subtitulado o interpretación de lengua de señas, que sea parte de nuestros eventos virtuales o presenciales, o sea, cuestiones del día a día que nos dejen de parecer como cosas que tenemos que recordar y que nos empiecen a parecer cosas que naturalmente tienen que estar ahí, como cuando contratas, no sé, un catering y no te olvidas que querés un café para la pausa. O sea, estamos en ese camino, digamos, de poder incorporar estos ajustes, o sea, los ajustes para cada persona y después en lo que nosotros mostramos hacia afuera, que lo que mostramos también sea accesible. buenísimo. Sí, y creo también esto, como reforzar esto de que justamente la accesibilidad es incremental, obviamente que cuando ingrese una persona tiene que poder trabajar con autonomía en ese puesto de trabajo, pero después hay cosas que se van a ir mejorando a lo largo también de todo ese proceso. Y queríamos, a ver, ¿cuál es tu perspectiva, digamos, de qué es lo que le aporta de valor a la empresa o a las empresas, digamos, el poder trabajar en esto? Bueno, en algún punto Talento es Talento obviamente refuerza la marca empleadora porque los posiciona, digamos, a Santander como una marca más diversa e inclusiva, pero digamos, ¿qué otros beneficios crees que tiene el abrirse a la diversidad y a la inclusión?
Mira, voy a decir algo que creo que está muy usado, pero bueno, se ve que hay que seguir diciéndolo, que tiene que ver con la diversidad de miradas y la diversidad de realidades y procedencias y cuestiones que, bueno, obviamente son beneficiosas no solo porque uno tiene una estrategia o tiene un compromiso o es algo que de verdad nos interesa que suceda, sino porque además es beneficiosa para el negocio y además le estás dando una oportunidad a una persona con discapacidad para que acceda a su trabajo a partir de sus habilidades y bueno, y me parece que es súper rico poder generar esos intercambios de miradas de lo que uno vive y lo que uno percibe siempre que se pone en juego con un equipo frente a una solución de un problema o cuestiones de esa índole, siempre es súper productivo. Y me parece que también tiene mucho de matar un fantasma, ese fantasma de, che, ¿qué hago si contrato? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar lo otro? Y después uno se da cuenta que justamente por haber incorporado también está aprendiendo sin tener plena conciencia de qué manera aprende y qué es lo que aprende, pero uno también lo naturaliza. Al trabajar con personas con discapacidad. Yo en lo personal tengo una discapacidad que no se nota porque camino con bastones y bueno, o sea, como que me doy cuenta de eso también en mi día a día. De hecho, yo, por ejemplo, entré de buenas a primeras, no es que yo dije, bueno, necesito tal ajuste, pero al mes de estar ahí, una compañera fue la que me dijo, che, ¿no te vendría mejor una compu de escritorio en vez de ir y venir con la laptop, así dejas una en tu casa y otra tenés acá en la oficina? Y fue una cosa de ella que ni siquiera yo lo había pensado. Y dije, bueno, evidentemente son cosas que uno también va aprendiendo, tanto yo como el equipo, o quien fuere, en el día a día. O sea, vas haciendo como tus propios ajustes y vas viendo qué te hace falta para hacer mejor tu trabajo y qué te puede colaborar el otro. Y yo creo que se genera una dinámica así muy saludable como en cualquier equipo, pero que con esto de incorporar personas con discapacidad, obviamente se genera ese otro plus también me parece, de matar un poco el sesgo que uno tenía bueno, de si contratar o no, o lo que uno supone que puede llegar a pasar si incorpora personas con discapacidad. Tal cual, buenísimo. Hay dos preguntas en el chat que te las comparto. Cintia pregunta si, bueno, cuántas personas con discapacidad poseen en la nómina actualmente, no sé si tenés ese dato. Y después, otra pregunta es cuál es la recepción del resto de los integrantes del equipo al recibir en el mismo equipo una persona con discapacidad. Mira, bueno, esto también lo podría haber contestado antes. Tenemos más de 70, justamente estamos revisando los números, pero tenemos más de 70 personas con discapacidad y tenemos también la inclusión de personas con discapacidad dentro de nuestros objetivos, o sea, lo tenemos no solo en el objetivo del negocio o la cantidad de personas que hay que incorporar, sino en el nivel de formación que adquirimos al respecto, qué herramientas tenemos, cuánto nos informamos, o sea, es algo que lo trabajamos mucho en el día a día y había una pregunta más, creo. La cantidad de ¿Cómo es personas la y... cantidad y cómo es la recepción del resto de los integrantes del equipo? Mira, la recepción del resto de los integrantes, yo creo que es buena, o sea, yo tuve mi experiencia como persona con discapacidad y a la vez también acompañé a otros equipos que incorporaron personas y líderes y demás, y me sorprendo yo misma porque a veces le decís, bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, te llamo por esto y por esto, y justamente ellos mismos no tienen a veces ningún inconveniente, dicen, no, sí, me voy a manejar de esta y de otra manera, igual que con cualquier otro miembro del equipo, como que tenés de todo. Para mí el primer resquemor es el que la primera duda de, bueno, frente a otro candidato a quién elijo, pero si eligieron a la persona con discapacidad, yo noto que están súper abiertos en generar esto, en generar la charla de preguntarle en primera persona qué necesita, en entender cómo pueden ayudar y eso está buenísimo. Sí, me parece que tal vez lo que pasa mucho es cuando el sesgo pone el freno de antemano y a la persona con discapacidad no se le da la oportunidad independientemente de sus habilidades. Y ahí por eso se trabaja también mucho con los líderes de antemano, para que entiendan que incorporar personas con discapacidad no tiene que ver
solamente ser altruistas o poner personas para llegar a un número, sino que tienen que ser personas que tengan las habilidades para el rol que van a ocupar y bueno, y hacer ese acompañamiento para generar una inclusión genuina, digamos. Buenísimo, gracias. Bueno, leo la última pregunta del chat que le hace Carolina Müller de BAF. Y dice que quería saber si han realizado búsquedas afirmativas y qué tuvieron en cuenta para hacerlo, y si contaron con un impacto positivo, y si no las hacen, ¿por qué razón? Entiendo que Talento justamente es Sí, es una eso. iniciativa afirmativa. De hecho, hace poco también, y no por talento, pero bueno, por muchas vías, por talento, por Expo Inclusión, por diferentes vías, también trabajamos con Inclúyeme, o sea, tuvimos acceso a personas con discapacidad y teníamos como la intención de generar una acción afirmativa de contratar, por ejemplo, personas que estén en representación al cliente en sucursales. Y ahí se hizo una acción afirmativa. Lo que sí el desafío que creo que tenemos también es dónde conseguís ese talento, de dónde sacás la información de que ese talento existe en un punto, ¿no? Pero como nosotros ya veníamos trabajando hace tiempo, tanto con Talento es Talento como para robustecer la base, no solo para incluir personas, pero también para robustecer una base de datos de talento con discapacidad, y estuvimos también en Expo Inclusión y también trabajamos con Inclúyeme y bueno, y con ustedes hemos trabajado en otras oportunidades también el tema, o sea, una vez hecho eso, sí, avanzamos, bueno, y ahora se han incorporado como 9 personas con discapacidad en los últimos 2 meses, y eso fue una acción afirmativa directamente. Buenísimo, Luisa. Bueno, creo que lo importante muchas veces cuando pensamos en también casos de inclusión es cómo, me acuerdo que bueno, cuando hace unos años empezamos a trabajar era empezar a sembrar también, que estaba otra compañera, Ale Lausela, es cómo empezar a trabajar el tema muchas veces desde cero, o desde sembrar esta mirada de diversidad. Entonces también como alentamos y nos parece muy interesante este recorrido, ¿no? de sostenibilidad, de que tengan un propio OKR objetivo definido, de que hayan logrado el compromiso del CEO, y que se haya traducido en procesos sostenibles, ¿no? Porque muchas veces también el riesgo de estas iniciativas es que toman un montón de motivación durante un tiempo, o son un programa que se hace durante un lapso de tiempo y después se descontinúa. Así que bueno, por eso queríamos también invitarte y que compartas esto, porque bueno, sabemos cercanamente, digamos, todo lo que vienen trabajando y los pasos que van dando, así que felicitarles y bueno, y espero que también sirva de inspiración a un montón de empresas que muchas tal vez ya vienen trabajando y otras están recién preguntándose cómo dar los primeros pasos, así que nada, agradecemos tu tiempo. No, gracias a ustedes. Yo lo único que Comentarios. quiero decir es que donde sea en el momento de la vida corporativa que estén, que igual empiecen, que no hay que tener ni la mejor rampa, o sea, sí, eventualmente va a haber que sea accesible, y que es como decían recién, o sea, hay que garantizar algunas medidas para las personas que vayan ingresando, pero no hay que pensar que hay que hacer perfecto. Estamos todos aprendiendo, yo aprendo todos los días también de este tema, y eso que vengo hablando de esto hace bastante. Me parece que hay que hacerlo, hay que animarse y poner mucho el foco en las habilidades que tiene la persona y no en la discapacidad, que de eso se trata, que sean personas que obviamente tienen las habilidades para desarrollar el puesto y las tareas para las que se los contratan. Así que para eso. Buenísimo. Bueno, un placer escucharte y tenerte acá. Así que bueno, te liberamos, y te querés quedar un ratito más, estás súper Un invitada. ratito puedo, 8 Dale. minutos. Me quedo un ratito más. Buenísimo. Gracias La a vos. vida de reunión en reunión. Gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado esta compartida, que aunque fue es breve, digamos, creemos que tiene mucha experiencia y mucho transitado. Vamos ahora a pasar a lo siguiente. Vamos a estar trabajando, digamos, a lo largo del encuentro en un proceso de inclusión laboral con perspectiva de discapacidad, que es el que venimos a recomendarles, y que está basado justamente en acompañar empresas que desean empezar, o que desean profundizar, o que desean sembrar procesos sostenibles, ¿no? Sobre todo, y transformar cultura, porque de eso se trata, como decía Luisa,
de que justamente no tengamos que andar pensando en esto cada vez, sino que después se vuelva la forma natural de hacer las cosas, que sean inclusivas y accesibles para cualquier persona. Pensando en este proceso de inclusión laboral que vamos a ir trabajando, podemos, digamos, establecer 5 grandes etapas. Por un lado, poder tener este compromiso de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad que esté garantizado, sellado, respaldado. Después tenemos que ir planificando también ese proceso de inclusión laboral y muchas veces lo que vamos a ir haciendo ahí también va cambiando en función de las necesidades que vamos detectando internamente. Poder garantizar que la búsqueda y selección sean inclusivas y accesibles. Después, algunas cosas que vamos a tener que tener en cuenta en la incorporación, sobre todo lo relativo, por ejemplo, a los ajustes razonables, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y después todo lo que tiene que ver en garantizar el desarrollo de la persona a lo largo de toda su vida laboral. Y algo que nos parece importante a tener en cuenta es que siempre tenemos que garantizar la participación de las personas con discapacidad en todo este proceso también, ya que eso es trabajar con un paradigma de derechos y eso es alinearnos a la Convención Internacional que tiene el lema de nada sobre nosotros y nosotras y nosotros nosotras, las personas con discapacidad. Entonces, digamos, a veces la forma de hacerlo es, si ya tengo personas con discapacidad trabajando dentro de la empresa, bueno, ver la forma de sumarlas a esta transformación, ya sea validando parte del proceso o siendo hacedoras como Luisa en Santander. Y si no tengo personas con discapacidad adentro de la empresa todavía, poder contratar organizaciones de personas con discapacidad o consultoras donde efectivamente trabajen profesionales con discapacidad. Entonces, a lo largo, esto queremos que lo tengan muy presente a lo largo de todo lo que vamos a ir trabajando. Y después vamos a hacer un recorrido sobre algunos consejos y recomendaciones para cada una de estas etapas, pero sabemos que un gran tema es cómo hacer entrevistas inclusivas y accesibles. Es una gran duda que siempre vemos que existe. Entonces, por eso quisimos profundizar un poquito en eso. Así que ahora vamos a pasar a invitarlos e invitarlas a que puedan observar con atención 2 situaciones de entrevistas que van a ser virtuales. Seguramente acá la mayoría de las personas sean tal vez de recursos humanos o tengan alguna experiencia también en entrevistas, entonces creemos que las entrevistas tradicionales ya las sabemos hacer. Así que nos vamos a focalizar tal vez en aquellos puntos de la entrevista que está bueno considerar cuando trabajamos con perspectiva de discapacidad y accesibilidad. Así que Pilar va a ser la entrevistadora, que va a entrevistar primero a Andrés y luego va a entrevistar a Eugenia. Y les vamos a pedir que atentamente miren, digamos, y escuchen qué es lo que sucede en esta entrevista. Así que Pili y Andrés. Bueno, hola Andrés, estás muteado. ¿Ahí me oyen? Ahí estás perfecto. Perfecto, Hola perfecto. Andrés, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por este espacio de entrevista. Nos gustaría conocerte un poco más. Bueno, Gracias muchísimas por tu gracias. postulación. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y por convocarme. El placer es mío. Bueno, Andrés, te comento, me imagino que para vos sería mucho más fácil poder trabajar desde tu casa, pero el puesto de trabajo que tenemos actualmente para ofrecerte requiere una modalidad híbrida. Son 2 días de trabajo desde la casa y 3 días de trabajo presenciales en la oficina. Entonces, bueno, quería saber si vos podés venir de manera presencial, si vendrías solo o con algún acompañante y si vas a necesitar que te acompañen todo el tiempo en los recorridos por el edificio, para ir al baño. Nuestra sala de reunión, por ejemplo, queda en un primer piso que es solamente por escalera, entonces, bueno, creo que el espacio no es accesible para vos. No, en realidad yo no tengo problema de ir hasta ahí donde están ustedes. Em, yo no tengo problema con eso, puedo subir y bajar escaleras perfectamente. Tampoco necesito que me acompañen todo el tiempo al baño o a los lugares, a la sala de reunión, porque quizás sí al principio, bueno, puede hacer que les pida que me den una mano para aprenderme un par de recorridos o de caminos ahí dentro del lugar, dentro del espacio, pero la idea es que después esto no suceda, yo me aprenda los caminos, los recorridos, y,
De hecho, no, ni siquiera en la primera vez es necesario que alguien ingrese al baño conmigo, solamente, bueno, mostrarme dónde quedan, pero no, yo no veo ningún impedimento en eso, y seguramente voy a ir solo. Yo me muevo solo en general en todos los aspectos de la vida, así que lo más probable es que en la mayor parte de las ocasiones llegue solo al trabajo. Ah, bueno, me alegro entonces que sea así. Ahora, con respecto a las tareas, para el desempeño del rol se usan computadoras. ¿Vos podés usar computadora? Sí, 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 yo no tengo problema con eso. Seguramente lo más probable es que, bueno, no sé qué tipos de computadoras tienen ustedes, pero al principio al menos, yo seguramente llevo mi computadora que ya está configurada con el lector de pantalla a mis configuraciones. Después, en todo caso, si quedo contratado, si esto avanza, podemos ver de que yo pueda instalar algún lector de pantalla en alguna de las PC que tengan en su empresa. Y esa computadora debería ser solo para vos porque compartimos computadoras, no tenemos un puesto fijo. No, no es necesario. Por eso, en principio yo llevaría mi computadora y cuando esté un poco más adaptado, más acostumbrado, puedo instalar un lector en la computadora de ustedes, que es gratuito, y ese lector puede activarse o desactivarse de manera independiente. O sea que si otra persona que no soy yo quiere usar esa computadora sin ningún tipo de asistencia, lo puede desactivar o inclusive puede estar desactivado por defecto. Ah, bueno. Bien. Te comento, Andrés, nosotros no tenemos personas discapacitadas en la empresa, esta sería nuestra primera contratación, así que puede ser que los equipos no estén acostumbrados a interactuar con personas discapacitadas. Quería saber si es necesario que le avisemos que vos sos no vidente para que te ayuden a hacer todas las tareas de tu puesto. Yo prefiero, en todo caso, si ustedes llegan a contratarme, si llego a tener el puesto, en todo caso, presentarme yo y hacerles un par de comentarios, bueno, de los comentarios de rutina, que pueden preguntarme todo lo que necesiten, pero prefiero presentarme yo. Bien, nosotros venimos trabajando la sensibilización en temas de discapacidad en la empresa, es un trabajo que nos venimos comprometiendo, pero bueno, no está alcanzada a todos los equipos todavía, entonces bueno, teníamos temor en cómo puedan llegar a recibirte. Claro, claro, yo entiendo, me parece buenísimo lo de la sensibilización y quizás haya personas que prefieran que las presenten o que den algún aviso. Yo particularmente ya tengo experiencia en algunos otros trabajos, en equipos donde no había personas con discapacidad y mi experiencia personal, individual, digamos, hace que para mí sea más cómodo en este caso si no, ustedes no tienen ningún problema en presentarme yo mismo, si llegada la posibilidad de que ustedes me den el puesto. Bueno, perfecto, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo. Ay, perdón, Muchi- perdón, dije que nos vemos. no importa, no hay, no hay Bueno, ningún problema, es una costumbre. Muchísimas gracias. gracias a vos. Gracias, Pilar y Andrés, por la entrevista. Ahora entonces vamos a dar paso a la segunda entrevista. Pilar a Eugenia. Bueno, hola Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un placer reunirnos con vos. Nos alegra mucho que hayas llegado a esta instancia en el proceso de selección. Te comento que en la empresa es la primera vez que abrimos un puesto de trabajo para una persona con discapacidad, así que posiblemente te vaya a hacer algunas preguntas que sean redundantes. Espero, por favor, que me disculpes y, bueno, que me ayudes a aprender en este proceso. Sí, por favor, no hay problema. Bueno, Eugenia, quería saber si considerás que necesitas algún tipo de ajuste razonable para el desempeño de tu rol que estuvimos conversando. Y mira, en principio yo creía que no. Realmente, igual de todas maneras podría probar el mouse porque me queda siempre más cómodo uno que tenga un tamaño más estándar y no los pequeños que se usan más ahora, pero eso se me ocurre. Bien. Y podés utilizar cualquier computadora, la única necesidad sería un mouse. Sí, sí. Bien.
Y Eugenia, ¿me podés comentar de qué formas podemos facilitar tu desempeño en la empresa, no solo en las tareas en sí, sino en espacios fuera del trabajo, en reuniones, almuerzos? ¿En qué podemos facilitarte tu desempeño? Bueno, te quería recordar que soy una persona usuaria en silla de ruedas, así que necesitaría que la empresa tenga baño accesible. No sé si eso es así. Sí, contamos con baños accesibles. Buenísimo. Y también pensando en los espacios físicos que tengan espacios amplios y que no haya mobiliarios en los pasillos y cosas por el estilo que puedan dificultar mi circulación dentro del lugar, ¿no? Y también pensando en las mesas que tengan una altura eh, más baja que lo normal o lo convencional, para el tema de poder trabajar más cómoda también. Perfecto, bueno, Eugenia, muchísimas gracias. Vamos a tener en cuenta todas estas condiciones que vos nos mencionás. Si bien nosotros hicimos un relevamiento de accesibilidad en la empresa antes de abrir esta iniciativa y nos informaron que contamos con todas las medidas de accesibilidad necesarias para el ingreso de un usuario en silla de ruedas, en el caso de que quedes seleccionada, quiero que sepas que tenemos un canal abierto para que vos puedas acercarnos todas tus inquietudes, todas tus necesidades de apoyos o de ajustes necesarios o ajustes razonables necesarios que se vayan dando una vez que ya estés incorporada en la empresa. Esto es un espacio de construcción en conjunto, así que vas a estar más que bienvenida cada vez que quieras hacernos algún comentario o algún aporte. Eso se nota mucho y se agradece mucho también, ya que siempre vamos aprendiendo en conjunto y a medida que pase el tiempo nos iremos acomodando y adaptando a las necesidades que surjan. Así que buenísimo. Muchísimas gracias, Eugenia. A vos. Gracias, Pili y Euge. Bueno, espero que hayan podido escuchar con atención, digamos, estas dos situaciones. Así que ahora les vamos a pedir que a través del chat puedan responder qué cosas observaron de la entrevista Andrés que creen que se podrían mejorar y qué resaltan de importante en la entrevista de Eugenia. Así que viene con una ayudita, digamos, Me gusta, me gusta. las respuestas. Así que damos un tiempito ahí para que puedan compartir en el chat. Acá Daniela pregunta qué discapacidad tiene Eugenia. Euge mencionó que era una persona usuaria de silla de ruedas. ¿Algo más por ahí por el chat? Anímense. ¿Qué les parece de la entrevista que me hicieron? ¿Cómo la vieron? ¿Alguna observación? Acaban diciendo, en la primera entrevista tenía muchos preconceptos. La entrevista de Eugenia está más alineada al modelo social de la discapacidad. Y quien dice que tenía muchos preconceptos dice en vez de consultar ya indicaba y marcaba cosas. En la Bien, entrevista de Andrés considero que quien lo entrevista está demasiado preocupada pensando que no va a poder de antemano. Después acá dicen tal cual, en la primera había prejuicios, daba por sentado, digamos, y además le dijo discapacitado. En la bien. entrevista Andrés había mucho prejuicio, mucho vas a necesitar ayuda todo el tiempo. La primera asumía que no podría hacer, más empatía en la primera. Bien, buenísimo. Esto es interesante porque em, estas Hay cosas que algunas por ahí... otras respuestas, Andy, si querés las Sí, leemos, sí, por favor. porque están escribiendo. Me En gusta, la me segunda gusta. me parecía que era más abierta a las necesidades de la futura empleada. En la entrevista a Andrés creo que se notaba el poco conocimiento o tacto para tratar con él o consultarle si necesitaba algo en particular para poder desarrollar sus tareas, mucho prejuicio. La primera entrevista no fue asertiva. A veces no se trata de falta de empatía, sino de falta de conocimiento. En la primera se centró más en el limitante que en los potenciales. A ver, dame Perfecto. un ratito por si alguien más quiere decir Sí, algo cómo no. y ahí compartimos.
Esperaba que el entrevistado debía resolver los condicionantes. En la segunda no se centró en la discapacidad, sino en qué necesitaba para realizar la tarea. Bien, hay gente que aprende muy rápido o que ya está muy informada, pero es interesante esto, porque en la primera entrevista, muchas de estas preguntas que hicimos un poco a modo de información, digamos, de lo que no hay que hacer, están sacadas de experiencias laborales que hemos tenido muchas personas. A mí, inclusive, después de años de estar en mi trabajo, me pasa que a veces me llaman diciéndome, che, mirá que no anda el ascensor, no sé si vas a poder llegar. Entonces, después de años, por ahí seguimos, o yo sigo escuchando preguntas o cuidados exagerados que por ahí no condicen. Es importante esto que mencionaron también, de que hablan de discapacitado. Bueno, recuerdo persona con discapacidad, tampoco es no vidente, en todo caso es persona ciega. Es importante tener este bagaje de lenguaje al momento de hacer una entrevista. Y también es interesante esto que en la última parte mencionábamos, donde Pilar me pregunta si yo voy a querer que hagan algún tipo de aviso sobre la discapacidad, sobre que entre una persona con discapacidad a la empresa. ¿Y por qué? Porque si bien yo creo y desde Libertate fomentamos la sensibilización en discapacidad en las empresas y eso hay que hacerlo, también hay un componente que es individual de cada persona, ¿no? Yo particularmente ya tuve experiencias en otros trabajos en donde hay equipos en los que no hay personas con discapacidad y yo particularmente prefiero yo presentarme a mi manera, pero quizás inclusive exista otra persona que tiene alguna discapacidad y que prefiera, en todo caso, que la cancha se la preparen ustedes, o porque, no sé, es más introvertida, o porque, no sé, no tiene experiencia y prefiere, digamos, delegar eso a otra persona. Entonces, es interesante hacer esa pregunta a lo último, así que, bueno, nada, son algunos aspectos que está bueno remarcar, y esto también de no dar por sentado que la persona no va a poder hacer las cosas, porque en todo caso lo importante es saber, como vimos en la segunda entrevista, si necesita algún tipo de adaptación, alguna necesidad especial. En mi caso me acuerdo que cuando empecé a trabajar casi que no podía hacer nada, pero en realidad era porque nunca se habían preguntado si yo podía hacer las demás cosas, hasta que yo en un momento empecé a decir, che, miren que no sé, yo puedo hacer esto, puedo subir por escaleras perfectamente, no tienen que al principio me acuerdo me acompañaban a todos lados, no me dejaban ir solo al ascensor, a las otras salas, entonces un día, bueno, eso se pudo revertir, pero bueno, es importante tener todas estas situaciones en cuenta al momento de hacer alguna entrevista. Buenísimo, Andy. Acá en el chat están diciendo, creo que la gente puede decir cosas de buena fe, pero sin darse cuenta, totalmente. Por eso Desde la idea ya, es, no es una mirada penalizante, sino saber que muchas veces, aún queriendo preguntar, y Pilar estaba haciendo como desde su buena intención, tal vez estamos suponiendo un montón de cosas que justamente irrumpen y traban y son esa barrera cultural que estamos tratando de trabajar. Así que siempre es desde la mirada de ir aprendiendo y de construyendo esos sesgos que los tenemos todas las personas porque son sesgos, digamos, que se construyen socialmente, ¿no? Bueno, después también en el chat aparece que en la segunda se daban por hecho los apoyos naturales que podría necesitar la persona con discapacidad para el puesto de trabajo. Y después hay una persona que trabaja en un profesorado de educación especial, que es docente, pero su formación no es de educación especial, sino en historia y en ciencia política, pero hasta que no entramos en este mundo desconocemos mucho y no nos imaginamos lo independientes que son las personas con discapacidad, solo no hay que ponerles obstáculos. Así que eso es un poco la conversación que se estaba dando en el chat. No sé, Euge, perfecto. si vos querés comentar algo. No se me ocurre volver a remarcar y resaltar que es siempre preguntar y estar predispuesto a ir aprendiendo en el camino y resolviendo los inconvenientes que van surgiendo. Creo que aprendemos todos mientras hacemos, pero lo importante es que nos dejen hacer y nos dejen estar. Eh, y ya, se me ocurre eso, ¿no? Decir. Gracias, Euge. Bueno, no sé, Andy, si tenés algún otro comentario y si no, Pili, ahí podemos recuperar algunos consejitos.
No podemos recuperar los consejos. Después, en todo caso, bueno, siempre revisar, ¿no? Las entrevistas que vamos a hacer, validarlas para tratar de no cometer ningún tipo de estereotipo, de prejuicio em, en base a esas situaciones. Em, es interesante también em, pensar en los direccionamientos, ¿no? de las búsquedas. Em, Piensen que también es importante marcar cuando hacemos una búsqueda, que esa búsqueda está orientada a personas con discapacidad, y si bien acá por ahí hay como una controversia a ver que si eso se pone, si no se pone, em, la trayectoria por ahí de las personas con discapacidad, y me incluyo yo, es de mucho, en general, es de mucho rechazo. Entonces, muchas veces, si hay puestos que no aclaran que están abiertos a la diversidad a incorporar personas con discapacidad, muchas veces ya de antemano podemos elegir no presentarnos porque tenemos una trayectoria que es de, no, bueno, listo, no me van a aceptar acá. Entonces, siempre es bueno marcar que esa búsqueda está abierta a personas con discapacidad, en primer lugar, porque mejora también la marca de la empresa, ¿no? En ese sentido. Y en segundo lugar también porque está esto amparado en una ley que es la de Ley de Acciones Positivas, que es la ley 23.592. Remarca esta idea de abrir búsquedas direccionadas a personas con discapacidad. Buenísimo. Bueno, y volviendo a las entrevistas, como para que les queden algunos consejos generales y también como comentaron al inicio desde el equipo de OIT, se va a hacer entrega también en unos días de 2 documentos. Entonces, uno es una guía práctica para la inclusión laboral donde todos estos puntos van a estar también más desarrollados. Pero bueno, hoy queríamos dejarles y compartirles algunas recomendaciones que pueden tener en cuenta. Perfecto, bueno, vieron el role-playing de entrevista, lo hicimos bien marcado la diferencia entre una y otra, justamente para que se notaran quizás las buenas prácticas incorporadas en la segunda entrevista. Les queríamos compartir algunos tips o algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de planificar entrevistas para personas con discapacidad. En primera instancia, consideramos muy importante que la persona que va a entrevistar haya analizado el puesto de trabajo con perspectiva de accesibilidad. Vamos a entrar después en detalles para saber qué es esto del análisis con perspectiva de accesibilidad, pero es bueno que la persona conozca las tareas que se hacen, cómo se hacen las tareas y el lugar donde se va a llevar a cabo ese puesto de trabajo. Aunque sea hoy en día que muchas veces se virtualiza todo, aunque sea de manera virtual poder conocer cuáles son las características ambientales del puesto de trabajo para poder evaluar justamente la necesidad de ajustes y evaluar si los postulantes van a poder desempeñarse con esas tareas. Para que las personas puedan organizarse es muy importante poder indicar el tiempo aproximado de entrevista, de duración y respetar los horarios pautados en las entrevistas. Esto obviamente con cualquier persona, no únicamente personas con discapacidad, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces las personas con discapacidad, cuando asisten a un lugar por primera vez, pueden llegar a ir acompañadas de algún familiar, de algún amigo, pueden haber coordinado un traslado con un remis, un taxi, por no conocer la zona, por no saber cuáles son los medios accesibles que los dejan cerca de las oficinas o del lugar de entrevista, o por cualquier otra condición que puedan presentar. Entonces es importante tener este punto presente cada vez que citemos a un postulante con discapacidad para una entrevista. Como vimos en la segunda entrevista, es muy importante preguntar sobre los requerimientos de accesibilidad, no solo a la hora del desempeño del puesto de trabajo, sino también para la entrevista. Cuando estemos por citar al postulante, poder preguntar en esa instancia también si para la instancia de entrevista necesita algún ajuste razonable. Poder contarle en todo caso cómo se va a llevar a cabo la entrevista, cuántas personas van a ser las entrevistadoras y qué rol ocupan en la empresa para que también pueda ir preparado, si va a estar solo recursos humanos, si va a estar recursos humanos y el jefe directo, el jefe de línea, el jefe de turno, el gerente de la sucursal, quien fuera,
poder contarle cómo es el espacio de trabajo donde se va a desarrollar la entrevista, si hay pruebas que se puedan llegar a desarrollar durante las entrevistas, contarles cuáles son y preguntar si considera que las va a poder resolver o si necesita algún tipo de ajuste, si esas pruebas son formularios escritos, si es a través de una computadora, si va a haber, además de la entrevista, algún video. Muchas veces, si la entrevista es en planta, antes de ingresar en plantas, ya hay una cierta breve inducción sobre cuestiones de seguridad, de seguridad e higiene, que generalmente muchas veces he entrado en plantas y te pasan un pequeño videíto antes. Entonces, bueno, comentar si esto es así y tener en cuenta si es necesario hacer algún tipo de ajuste en este proceso. Y una cuestión que siempre recomendamos en que en primera instancia a la hora de entrevistar personas con discapacidad, las primeras entrevistas sean individuales y no grupales. ¿Por qué? Porque generalmente en las entrevistas grupales hay ciertas dinámicas que puedan no ser accesibles para todos, a lo mejor los tiempos de respuestas de una persona con discapacidad no sean los mismos que de una persona sin discapacidad y no podamos ver todo el potencial de la persona. A la vez, ya una instancia, Andrés decía que las personas con discapacidad suelen no postularse porque de antemano están pensando que van a quedar afuera. Imagínense si al llegar a una entrevista, es una entrevista grupal, esta sensación de exclusión va a ser aún mayor y los nervios de cualquier instancia de entrevista van a estar más acentuados. Entonces, en primera instancia, para poder realmente evaluar todo el potencial que tiene la persona con discapacidad, recomendamos hacer entrevistas individuales por sobre las grupales. Sí, ahí sumo también que esto es una recomendación no solo para el colectivo de personas con discapacidad, sino también, bueno, desde Libertad trabajamos con perspectiva interseccional y también cuando trabajamos con, por ejemplo, el colectivo de personas trans también recomienda esto. Entonces saber que a veces no es algo que hacemos especial para las personas con discapacidad, sino justamente pensando en la diversidad y en promover estos espacios que sean equitativos y que bajen un montón de barreras que se han ido construyendo. Y también esto que decía Pili de preguntar los apoyos, si requiere algún apoyo para la entrevista, también después es una buena práctica que eso se le pregunte a cualquier persona, porque a veces no sabemos si del otro lado no hay una persona con discapacidad. Entonces, también todos estos consejos que vamos teniendo, poder hacerlos extensivos, digamos, como que el proceso después sea de esa forma siempre, nos va a permitir que sea accesible para todas las personas. Así que Pili, si querés ahora seguir por estas. Perfecto, bien. Una vez que el postulante llega a la entrevista, lo importante que hay que tener en cuenta es que es una entrevista laboral. Todos los aspectos que se deben evaluar son los que habitualmente se evalúan en cualquier entrevista laboral, ¿sí? Experiencias, estudios, resolución de problemas, cualquier cosa que evaluamos de cualquier postulante. La discapacidad no es un aspecto a indagar durante una entrevista laboral. Sin embargo, sí lo que podemos indagar, como lo vieron en la segunda entrevista, es cuáles son las necesidades de esa persona a la hora de trabajar. Si va a necesitar algún apoyo o algún ajuste razonable para el puesto de trabajo. Con esta pregunta, como vieron, Eugenia nos contó que era usuaria de silla de ruedas. Con eso nos alcanza y nos sobra para poder evaluar si va a poder desempeñar las tareas del puesto de trabajo. Simplemente ella comentó un ajuste que iba a necesitar, más allá de lo de inicio que hizo referencia, pero para las tareas específicas del puesto de trabajo su ajuste era un mouse. ¿Sí? Entonces, levantar esta necesidad de ajustes razonables luego para poder evaluar el puesto de trabajo si va a poder ser accesible o no para este postulante. No recomendamos hacer preguntas personales que no estén directamente ligadas al trabajo, ni que tengan una relación inconexa. Causas, orígenes desde la discapacidad, no es necesario relevarlos en una entrevista laboral, solamente todos los aspectos que tengan que ver con el desempeño del rol de la persona como trabajador. No es una entrevista médica, no es una entrevista personal, es una entrevista laboral. Y siempre tener en cuenta que se está tratando con una persona adulta.
¿sí? Muchas veces se ven actitudes paternalistas sobre las personas con discapacidad, muchas veces esto se ve acentuado en personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad psicosocial, y a veces por las respuestas que nos puedan brindar los entrevistados, el entrevistador pueda tentarse a salirse de ese rol de entrevista laboral. Lo importante es poder siempre encauzar las respuestas al ámbito laboral y no infantilizar las entrevistas tampoco. Sí necesitamos y creemos necesario ofrecer ayuda a la hora de estar en el proceso de entrevista, siempre preguntar a la persona si necesita ayuda y de qué manera poder asistirlo, y no demostrar en ninguna ocasión admiración o compasión excesiva. Volvemos al punto de que son entrevistas laborales, debemos centrarnos en que estamos entrevistando a un postulante para un puesto de trabajo, es una entrevista formal, y las actitudes compasivas tampoco le permiten a la persona con discapacidad poder demostrar su potencial relacionado al trabajo. Buenísimo. Gracias, Pili. Bueno, habiendo cerrado un poquito este bloquecito de entrevistas, la idea, como les dijimos entonces, es como pasar ahora también por algunas otras recomendaciones, no tan profundas como tal vez estas, pero sí que nos llevemos un poquito, bueno, qué tendríamos que hacer para ir transitando este proceso, ¿no? Y como dijimos, y también podemos pensar en todo lo que nos compartió Luisa del Santander, esto de que implica un cambio cultural. Entonces, para poder garantizar ese compromiso de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad, es ineludible poder lograr el apoyo de la dirección de la empresa, y a veces tengo que trabajar en eso, a veces eso no se da automáticamente, a veces tal vez hay un equipo impulsor que no es la dirección de la empresa, y bueno, dentro de mis acciones estratégicas tengo que poner, bueno, ¿cómo logro la dirección de que la dirección de la empresa apoye esto, lo legitime? Formarse en el tema, en general hay un equipo impulsor, podemos no saber del tema y eso está bien, entonces podemos formarnos en el tema, podemos buscar alianzas que justamente nos ayuden a acelerar esa curva de aprendizaje. Es muy importante también poder involucrar a toda la organización, por más de que haya un equipo impulsor, por más de que logremos el apoyo de la dirección, todas las personas tenemos que empezar a saber de estos temas y empaparnos para que esto se vuelva natural y no tengamos que luego andar haciendo y posicionando más el tema, sino que podamos pasar a otras instancias, digamos, de garantizar la accesibilidad y donde la diversidad se viva como algo naturalizado, ¿no? Y podamos disfrutar de todo lo que aportan los equipos diversos. Muchas veces también pasa que tienen toda la carga y la presión de cumplir con los objetivos de esto solamente el equipo de recursos humanos, o es solo el equipo que tiene que formarse, o a veces los objetivos solo recaen en este área. Pero bueno, es un área clave, pero no es el único responsable. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, siempre el equipo de recursos humanos no es el que toma la decisión última de que una persona ingrese. A veces el equipo de recursos humanos se mata buscando postulantes, entrevista, y luego cuando se lo presenta al líder, ese líder decide o tiene sesgos y no decide contratar a esa persona con discapacidad, o muchas veces pasa también que habiendo llegado a una terna personas con discapacidad y sin discapacidad, siempre terminan priorizando a las personas sin discapacidad. Entonces, a veces poner, digamos, esa responsabilidad solo en el área de recursos humanos es muy frustrante y es muy también difícil de lograr. Por eso esto tiene que ser un tema que cale en los líderes, en los equipos y obviamente también después en los equipos claves que lleven todo esto. Y si identificamos muchas barreras, lo que podemos hacer es comenzar con las áreas que tengan líderes y equipos que estén más abiertos a trabajar en la diversidad, y sobre todo trabajar fuertemente en ir sensibilizando y abriendo espacios a las áreas que tienen resistencias y tratar de identificar cuáles son las resistencias y por qué se dan. Porque hay diversas causas de por qué tenemos a veces esos sesgos, entonces obviamente irlos trabajando, como decíamos, no desde penalizar, sino desde comprender que los sesgos existen, para ver qué estrategias podemos arbitrar para que esos sesgos no ocurran y todo este proceso pueda ir avanzando. Así que bueno, estas serían las recomendaciones de esta primera etapa, y ahora pasamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para planificar un proceso de inclusión laboral.
Hoy les decía que antes de iniciar una entrevista con un postulante con discapacidad es importante que la persona que va a entrevistar conozca las tareas del puesto de trabajo y haya hecho un análisis con perspectiva de accesibilidad. Para nosotros es muy importante esto de poder incorporar la perspectiva de accesibilidad en todos los procesos que tienen que ver con la búsqueda, selección y contratación de personas con discapacidad, y es importante que esto arranque desde el análisis mismo del puesto de trabajo. Tenemos que sacarnos el sesgo de asociar un tipo de discapacidad con un puesto de trabajo. Muchas veces encontramos comentarios como que, bueno, las personas con discapacidad auditiva son buenas para tareas de concentración, como hacer control y clasificación de piezas porque no se distraen. O las personas con discapacidad visual son buenas en atención al cliente, así que van a ser tenidas en cuenta para puestos de call center. O las personas con autismo son tenidas en cuenta para puestos de programación. Y encasillar una discapacidad a una tarea no permita que podamos explorar desde la organización ampliar la perspectiva y no permite que las personas con discapacidad puedan desarrollarse en lo que realmente les gusta y les interesa. Y esto de poder hacer este análisis con perspectiva de discapacidad nos va a permitir eso, abrir la mirada a los tipos de discapacidad que puedan desempeñarse en los puestos de trabajo. Y también lo que es muy importante es promover la mejora en la accesibilidad integral. ¿A qué nos referimos con esto? Empezar a ver desde la accesibilidad todos los procesos nos ayudan a, cada vez que vamos a incorporar un nuevo proceso, ya hacerlo con perspectiva de accesibilidad. Si identificamos cuáles son las barreras físicas del espacio de trabajo, identificamos que no hay baño accesible, identificamos que no hay ascensor o que no hay rampa o que hay muchos desniveles, esto nos ayuda primero a tener en cuenta qué tipo de discapacidad va a poder acceder hoy en día al puesto de trabajo, y a futuro poder pensar que a la hora de hacer modificaciones ambientales ya incorporar la accesibilidad en esas modificaciones ambientales. Lo mismo en la accesibilidad digital, tener evaluados si nuestros programas de uso diario son accesibles a los lectores de pantalla, a los sintetizadores de voz, a los amplificadores, a los programas por dictado de voz, si los tiempos de respuesta de los formularios que haya que escribir son accesibles a personas que por ahí puedan tener una digitalización más lenta. Entonces, también nos va a permitir saber qué tipo de discapacidad vamos a poder incorporar hoy por hoy con el panorama actual de la empresa, y a futuro de desarrollar nuevos programas, poder hacerlos ya accesibles digitalmente. Lo mismo en lo comunicacional. Hoy un poco con la charla de Luisa surgía esto de si las personas con discapacidad se postulan o no. Entonces, bueno, poder evaluar si los medios en donde estamos haciendo las búsquedas de personal son accesibles, si las personas con discapacidad pueden acceder a esos anuncios de postulación, toda comunicación interna que sea necesaria después dentro de la empresa, comunicaciones que tengan que ver con promoción en el empleo, con programas de referidos, con programas de postulaciones internas, si también son accesibles. Y esto va a facilitar no solo el proceso de búsqueda y selección, sino todo proceso a lo largo de la vida laboral de la persona dentro de la empresa. Buenísimo. Acá recupero un comentario del chat que Laura decía que las entrevistas las lideran también otras áreas, tal cual. Por eso es interesante. Ella es licenciada en Relaciones de Trabajo y considera que nosotros debiéramos marcar el camino. Por eso decíamos como saber que son un área clave, pero que no son los únicos y las únicas responsables, porque después se traba en otros lados. Así que eso, como para también integrarlo del chat. Perfecto, entonces, ¿qué es el análisis de puesto con perspectiva de discapacidad? Es muy probable que ustedes dentro de sus áreas de recursos humanos tengan los análisis de puestos hechos. Una descripción de las tareas, cuáles son las especificaciones del puesto, cuáles son los requerimientos de conocimientos previos, experiencias previas,
cuál es el contexto en el que se da ese puesto, los requisitos de seguridad e higiene, si ese puesto se desarrolla en determinada condición de trabajo que seguridad e higiene remarque como importante para poder evaluar. Eso seguramente lo tienen. ¿Qué es la sugerencia que les hacemos en este proceso de evaluarlos con perspectiva de accesibilidad o analizarlos con perspectiva de accesibilidad? Es, en primera instancia, poder diferenciar cuáles son las tareas esenciales de las tareas secundarias. A veces está esta diferenciación, pero ¿cuál es la mirada que tenemos que tener en este caso? Entendemos que las tareas esenciales son esas que sí o sí tiene que realizar el trabajador en ese puesto de trabajo. Por supuesto que si estamos haciendo una búsqueda y selección para un tornero, lo esencial es que el tornero pueda operar el torno, si no, no hay tornero. Entonces, que la persona pueda manipular la herramienta, manipular la maquinaria y elaborar esa pieza que está haciendo en el torno es la tarea esencial. Ahora, quizás la tarea secundaria que podamos visualizar sea el trasladar las piezas hacia el lugar de ensamble. Entonces, quizás ustedes en el puesto de trabajo lo tengan como parte de las tareas del puesto de trabajo, pero si las diferenciamos y notamos que la persona pueda tener una dificultad en esta tarea secundaria de trasladar un cajón con 20 kilos de piezas hacia el sector de ensamble, sea una tarea que, si la persona no la puede desempeñar, podamos derivarla a otro trabajador. Entonces, empezar a ver con perspectiva de accesibilidad es cuáles son las tareas que sí o sí va a tener que desempeñar el trabajador y cuáles son aquellas que podemos derivar hacia otro trabajador o podemos suplirlas o podemos eliminarlas de ese puesto de trabajo y que no va a cambiar a la esencia del puesto de trabajo. ¿Sí? Sabiendo también, Pili, que esto no siempre va a ser necesario. A veces va a ser innecesario, pero sí está bueno que lo tengamos como información para relevarlo con la persona, ¿no? Exacto, exactamente. Como segunda mirada es cuál es la accesibilidad del espacio de trabajo. Esto tiene que ver un poco con lo edilicio, con cómo se llega hasta el puesto de trabajo, dónde está ubicado el puesto de trabajo, cuál es el recorrido que va a tener que hacer la persona, y ahí veremos desniveles, rampas, escaleras, todo lo que tiene que ver más con el aspecto edilicio de la empresa. Y como tercer punto, la accesibilidad de los procesos digitales, todo sistema, todo uso de computadora o cualquier otro sistema que tenga que utilizar la persona, evaluarlo con perspectiva de accesibilidad. Entonces, con estas tres miradas vamos a poder empezar a pensar a la hora de tener una entrevista laboral con una persona con discapacidad, qué ajustes va a poder necesitar la persona, o esos ajustes que la persona nos traiga como necesarios, vamos a poder evaluar si ya los tenemos, si es necesario incorporarlos, ¿sí? Y qué información nos brinda este relevamiento. En principio, habíamos dicho de las tareas, cuáles son las principales y cuáles son las secundarias, y además de saber cuáles son las tareas, poder ver de qué manera se lleva a cabo cada tarea, ¿sí? Traslada una caja del sector de producción al sector de ensamble, ¿cómo se traslada esa caja? Si esa caja se traslada de forma manual, si se traslada con un carro, si se traslada de a una, si son varias, cuántos metros aproximadamente tiene que trasladarnos, si es un recorrido llano, si tiene que subir o bajar una escalera trasladando esa caja, ¿sí? Nos va a permitir ver ya de antemano que hay personas con discapacidad que van a poder ser tenidas en cuenta sin necesidad de hacer ningún ajuste en el puesto de trabajo. Siempre, cualquier puesto de trabajo, si lo analizamos con perspectiva de accesibilidad, vamos a poder obtener como información que hay discapacidades que van a poder ser incorporadas sin necesidad de ajustes. Hoy una de las preguntas era si es necesario tener la empresa 100% accesible a la hora de incorporar personas con discapacidad, y la respuesta era que no.
va a haber discapacidades que no necesitan ningún tipo de ajustes, y una vez que tengamos este ojo afilado en poder observar los puestos de trabajo con la mirada de accesibilidad, nos vamos a dar cuenta que es mucho más de lo que pensamos. Y también, como decíamos, ya ir pensando en la posibilidad de incorporar ajustes. Entonces, hablábamos del ejemplo de que tiene que trasladar la caja. Si se traslada de forma manual, ya de antemano nosotros podemos ir pensando, bueno, quizás podemos incorporar un carro para el traslado de la caja y no es necesario trasladar la caja de forma manual, ¿sí? O nos decía Eugenia que en su ajuste era un mouse. Entonces, bueno, evaluarla. Es lo mismo enchufar un mouse chico que un mouse grande, no cambia ningún, digamos, no es relevante para el uso de los programas. Perfecto, es un ajuste que se puede incorporar sin demasiada estructura de cambios, ¿sí? Quizás haya otros ajustes que sean más importantes. Por ejemplo, a la hora de incorporar una persona usuaria de silla de ruedas, si la empresa no tiene un baño accesible, sí va a ser una barrera importante y una limitante. Entonces, ¿esto va a ser necesario modificarlo antes de la incorporación de una persona usuaria de silla de ruedas? Sí, pero como dijimos hace un ratito, hay un montón de otras personas con discapacidad no usuaria de sillas de ruedas que van a poder entrar a trabajar en una empresa que no tenga un baño accesible. Y hablamos mucho de ajustes razonables, no sé si todos están familiarizados con el término de ajustes razonables. Es un término que también incorpora la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se refiere a toda modificación o todo ajuste necesario que no imponga una carga desproporcionada o indebida para la empresa, que sean necesarios incorporar para las personas con discapacidad para que puedan ejercer su derecho en igualdad de condiciones, que incluyen cambios en herramientas, cambios en maquinarias, entornos, horarios, ¿sí? Hablábamos de programas. Andrés comentaba que él iba a necesitar utilizar una computadora con un programa especial, que son programas lectores de pantallas. Eso es incorporar esa posibilidad, es un ajuste razonable. Incorporar un baño accesible, por supuesto, es un ajuste razonable. Salvar desniveles con rampas, siempre que sean posibles ser salvados por una rampa, es un ajuste razonable. Hacer alguna adecuación en una herramienta maquinaria de trabajo, engrosar un mango, esto de cambiar un traslado manual por un traslado con un carro, son ajustes razonables. En cuanto a horarios laborales, quizás tengamos alguna persona con discapacidad visceral, por ejemplo, que necesita cierta pausa en el horario de trabajo, o la pausa en determinado horario específico, por alguna necesidad de descanso, por alguna necesidad de toma de medicación, por alguna necesidad de refrigerio, o empresas que tengan catering o servicios de almuerzo, algunas necesidades especiales en cuanto a alimentación que puedan surgir. Esos son ajustes razonables. A veces requieren inversiones de dinero, otras veces no. Es simplemente modificar algo, cambiarlo de un lugar al otro, o simplemente la persona lo trae consigo, o no requiere una inversión de un gran costo, como el mouse que comentaba hoy Eugenia, que es algo que no es significativo en su valor. Pero que es importante, la misma convención dice que tiene que no implicar una carga desproporcionada o indebida. Por supuesto que si vamos a pensar que para incorporar a una persona con discapacidad hay que demoler todo el edificio y construir un edificio nuevo, esto seguramente sí implica una carga desproporcionada e indebida. Ahora, no quita que a la hora de pensar adecuaciones ambientales, como decíamos hace un rato, ya las pensemos con perspectiva de accesibilidad. A la hora de mudarse a un nuevo edificio, sí evaluar ese nuevo edificio al cual mudarse o construir una nueva planta o lo que fuere, ya hacerlo con la perspectiva de accesibilidad. Ahora, ¿cómo implementar este análisis de puesto con perspectiva de accesibilidad? Decíamos que es muy probable que desde las áreas de recursos humanos ya tengan cierto análisis de puesto realizado. Entonces, es
sumar ese análisis de puesto realizado la perspectiva de accesibilidad que les venimos comentando. Se puede realizar de forma masiva a todos los puestos que tengamos, se puede ir incorporando la información a medida que se vayan abriendo nuevas vacantes, entonces revisar ese análisis de puesto que teníamos e incorporarle la perspectiva con discapacidad. Podemos empezar por puestos que tengan mayor rotación, podemos empezar por las áreas más permeables, como decía Brenda, quizás identificar esos sectores de la empresa que estén más permeables, entonces decir, bueno, por acá vamos a empezar e ir incorporando de a poco los análisis con perspectiva de accesibilidad. Las personas de recursos humanos pueden formarse y aprender a realizarlo, aprender a tener una mirada de accesibilidad y ya tenerlo incorporado en todos sus análisis y realizarlo al mismo equipo de recursos humanos. Otra opción es terciarizar la tarea a organizaciones o profesionales especializados que realicen análisis de puestos de trabajo con perspectiva de accesibilidad. Son inversiones generalmente de bajo costo, se pueden mapear, se pueden relevar muchos puestos de trabajo en una sola jornada, y es importante que sepan que este análisis se hace por una sola vez, siempre y cuando las condiciones del puesto de trabajo y las tareas del puesto de trabajo no se vean modificadas. Si las condiciones se mantienen, el análisis vale, ¿sí? Porque la información que se obtenga no se va a ver modificada, va a ser siempre la misma. Y generalmente cuando las empresas contratan servicios de consultoras o de organizaciones que realizan inclusión laboral, generalmente el análisis de puesto de trabajo con perspectiva de accesibilidad es un servicio que se brinda como parte del servicio de asesoramiento. Buenísimo, Pili. Esto sería como pensando en la planificación del proceso. Ahí había una pregunta en el chat si la empresa lo puede hacer sola. Siempre recomendamos que, a ver, hacer este análisis de puestos es clave, y la realidad es que en general no se va a saber hacerlo de entrada, salvo que haya una persona especialista en accesibilidad o en procesos de inclusión laboral. Entonces, por eso trajimos distintas alternativas de cómo implementarlo, y para justamente poder contar con ese asesoramiento. O poder también acompañar el aprender haciendo, ¿no? También hemos, por ejemplo, desde Libertate desplegado procesos en donde, bueno, se va haciendo, las personas van aprendiendo mientras lo vamos haciendo en conjunto, y ya trabajando para que esto ocurra. Entonces, ¿por qué esta instancia es tan clave? Porque después podemos contar con información para ir más tranquilo a relevar en la entrevista, digamos, cuáles son los ajustes que la persona podría necesitar, y también qué accesibilidad yo puedo entregar. O sea, cuál es la accesibilidad que hoy ya sé que cuenta mi empresa, y puedo, digamos, desde ahí construir este proceso de inclusión laboral. Pero sí siempre recomendamos, sobre todo para acelerar también, si no, a veces se piensa que estos procesos son muy complejos. En realidad, todos los procesos nuevos son complejos cuando no lo sabemos hacer. Es como cualquier proceso nuevo que uno instaura. Entonces, poder sumar esta perspectiva, la idea es que ya quede dentro del proceso de recursos humanos que siempre se hace. Después, con respecto a una vez que planificamos, la idea es esto, poder salir a buscar y seleccionar personas. Acá Andy ya había comentado un poquito de que es muy importante hacer una búsqueda direccionada a personas con discapacidad, poder explicitar en todas las búsquedas la apertura a la diversidad de la empresa. Por esta razón también Andy, que decía de que las personas puedan acudir sin temor a ya saber que no van a ser tenidas en cuenta. Recuerden que la tasa de desempleo de personas con discapacidad alcanza el 80%, entonces, digamos, es un miedo que tiene sus fundamentos detrás, entonces eso también muchas veces desalienta la búsqueda. Poder revisar el proceso de entrevista con todo esto que vimos, para poder evitar sesgos, para poder garantizar que sea accesible. Y trabajar mucho en posicionar la marca empleadora como diversa e inclusiva, sabiendo que cuando hacemos todo esto vamos a estar trabajando en línea con las medidas de acción positiva, que van a permitir que justamente grupos de personas que están históricamente excluidos puedan acceder a la igualdad de oportunidades. Vamos rapidito con los últimos 2 puntos, y sepan que después todo esto va a estar más desarrollado también en esa guía práctica que les vamos a compartir. Bien, una vez que entrevistamos a los postulantes y que ya tenemos el candidato seleccionado,
Acá se evalúa específicamente cuál es la necesidad de ajuste razonable de esa persona, y lo que tenemos que hacer es garantizar que ese ajuste razonable pueda ser previsto a la hora de que comience a trabajar. Y no es menor identificar junto con el equipo de trabajo y el líder cuáles son las necesidades del equipo también. Poder tener una instancia de conversación tanto con el equipo como con el líder para ver cómo se sienten ante la incorporación de esa persona, y si el ajuste razonable implica alguna modificación de la organización, de la estructura o de la herramienta o del proceso, también poder compartirlos para que lo tengan en cuenta y lo puedan incorporar y respetar en el desempeño laboral de la persona. Al momento de que la persona ingrese al puesto de trabajo, tenemos que garantizar que la inducción de ese trabajador sea accesible, ¿sí? Revisar el material que se brinda, videos, si tienen intérprete de lengua de señas, si tienen subtitulados, si tienen audiodescripción, toda cartilla o material que se le brinda a los trabajadores, si son también de lectura fácil para las personas que tengan discapacidad intelectual o algún compromiso cognitivo. Y lo que sugerimos cuando se incorpora una persona con discapacidad en una empresa, sobre todo al inicio y con las primeras incorporaciones, es poder hacer un seguimiento un poco más cercano que con otros trabajadores. Y sobre todo también poder ir preguntándole si es necesario hacer algún otro ajuste, si necesita otro ajuste que pueda haber surgido una vez que la persona ya esté trabajando. Hoy en la entrevista con Eugenia le informábamos a Eugenia que iba a haber un canal abierto para que ella pudiera brindar esta información de cuáles eran los ajustes que podían surgir. Eso es una buena práctica que se puede incorporar y hacer un seguimiento, no esperar a una evaluación de desempeño final de año a la hora de dar un bono y ahí darnos cuenta que la persona, en lugar de hacer 100 piezas por día en el torno, hacía 50 piezas por día en el torno, y no saber qué fue lo que pasó y no poder haber intervenido previamente en poder eliminar esa barrera que se estuviera presentando para que no pudiera desempeñarse en tiempo y forma con su producción. También esto, saber que son todas recomendaciones que hacemos cuando todavía la cultura estamos dando por sentado que no es todavía abierta y, digamos, inclusiva totalmente. Entonces, tal vez hacer un seguimiento más cercano nos va a permitir esto, adelantarnos a errores o a cosas que se pueden mejorar de antemano y no detectarlas tardíamente. Idealmente, después muchas de estas cosas van a ir desapareciendo porque ya se va a volver algo natural también dentro de la empresa. Y el último ítem sería, la última etapa, sería el desarrollo. Bien, la vida laboral de las personas dentro de las empresas no termina el día que la persona es contratada, ahí recién empieza. Entonces, poder acompañar a la persona con discapacidad en su desarrollo dentro de la empresa, que todo proceso de promoción interna sea accesible también para los trabajadores con discapacidad, que tengan acceso no solo a poder postularse, sino también a poder enterarse de cuáles son las búsquedas internas, y a la hora de pensar en promociones, por ejemplo, que una persona pasa a desempeñar un rol de mayor jerarquía, también poder ir evaluando cuáles son las necesidades de apoyo en esa promoción. Y no perder el foco de que también las capacitaciones internas o todo proceso de formación interno que la empresa brinde para los trabajadores con discapacidad tiene que ser accesible para todos los trabajadores, ¿sí? Para que puedan también acceder a la formación y capacitación interna que la empresa propone. Hasta ahora todo lo que mencionamos es la empresa que va a contratar una persona con discapacidad que no era trabajadora antes en la empresa, o sea que es una persona con discapacidad contratada nueva. No hay que perder de vista de que es posible que una persona que ya esté trabajando en la empresa adquiera una discapacidad siendo empleado de la empresa. Entonces, todo este proceso de evaluación del puesto o análisis del puesto con perspectiva de accesibilidad, quizás de una nueva entrevista, quizás de una reubicación en un puesto alternativo por haber adquirido una discapacidad, también tiene que estar contemplado como buena práctica dentro de la empresa. Buenísimo, Pili. Bueno, entonces ahora queríamos, para ir ya finalizando,
compartirles un videíto que creemos que resume varias de las cosas que estuvimos tratando de acercarles y de conversar hoy. Un hombre está en su oficina redactando un correo mientras aparecen escenas de una persona ciega llegando a la oficina. Departamento de Contabilidad, a todos, asunto, incorporación. Como ya saben, hoy se incorpora un compañero especial. Me imagino que habrá que ayudarle incluso con lo básico. Probablemente sea tímido o le cueste comunicarse. Habrá que tener paciencia y esperar que no tarde mucho en adaptarse a su nuevo puesto de trabajo. Esperemos que con el tiempo todo vaya por los cauces habituales. El hombre ve que la persona ciega se desenvuelve con naturalidad y decide reescribir el correo. Hoy se incorpora un nuevo compañero. Demos la bienvenida a Juan. Se ven escenas de Juan usando su computadora con línea braille, hablando por teléfono y yéndose con sus compañeros. Video realizado por Fundación 11 y accesibilizado por Libertate. Un hombre está en su oficina. Buenísimo. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué notaron? Buenísimo, genial, en el chat. ¿Qué creen que es lo, Excelente. lo interesante del video? Que hay algo ahí que se plantea en el video que es bueno o es interesante para destacar. Me parece importante que borre lo que iba a escribir, cuánto tenemos por aprender, preconceptos versus realidad. Bien, perfecto. Hasta la música primero, bien que es como más un poco lastimosa al principio. Tiene como algo así un poco romántico. Pero bueno, Qué ¿cómo? fácil, qué claro, cuánto inferimos de lo que va a pasar, una incorporación sin necesidad de aclarar, los cambios de actitud de sus pares, liberar prejuicios, desdramatizar la discapacidad. Perfecto, Naturalizar es clave. buenísimo. Esto un poco, no es que quiera ser autorreferencial, pero bueno, me pasa o a mí me ha pasado en equipos donde no hay personas con discapacidad, y un poco también es plantear que la incorporación o la naturalización de una persona con una discapacidad cuando se incorpora al trabajo, no es solamente inclusive en el trabajo, también es que participe de las actividades que están en torno o por alrededor del trabajo, no sé, invitarlo a un after, hacerlo participar de un almuerzo, ¿no? Va más allá inclusive de que esa persona esté, digamos, perfectamente incluida, digamos, en lo que son las actividades productivas o meramente productivas del trabajo. Tal cual. Y ahí Sofía dice que hay barreras actitudinales y sociales, prejuicios que vienen de antemano y limitan las grandes posibilidades de las personas con discapacidad. Por eso también justamente, bueno, desde Libertate creemos siempre que la barrera cultural es la que en general traba todos los demás procesos que puedan desplegarse. Y por eso, bueno, como animamos a que la clave en realidad para impulsar la inclusión laboral radica en abordar y superar las barreras culturales y los prejuicios que hay en el entorno de trabajo. Si vamos trabajando eso, vamos a empezar a también trabajar en las otras barreras. Y sabiendo esto, de que no necesitamos que la empresa sea totalmente accesible para comenzar, sabemos que, bueno, que ya podemos, digamos, ir pensando en incorporar personas con la accesibilidad que tengamos hoy en día y la que podamos ir garantizando a través de ajustes. Había una preguntita en el chat que decía, no quería que se me pase, si hay alguna recomendación particular a tener en cuenta a la hora de querer incorporar al equipo a una persona hipoacúsica. Principalmente nos interesa el poder tener una comunicación. Hace poco se realizó un curso de LSA en la empresa. Lo que va a haber que hacer es básicamente analizar ese puesto con perspectiva de accesibilidad, ver cuál es el requerimiento también de comunicación que tiene ese puesto y después evaluar conjuntamente con la persona, digamos, la forma que la persona se comunica. Hay mucha diversidad también dentro de lo que son las personas hipoacúsicas. Hay personas que se comunican oralmente, hay personas que leen los labios, hay personas que se comunican solo en lengua de señas argentina, que es su lengua natural. Entonces, digamos, va a haber que evaluarlo en función también del puesto, de las posibilidades de ajustes y de la persona. Digamos, como que puede haber
aunque haya una persona con hipoacusia, cada persona también es distinta en su diversidad, entonces por eso también la clave de poder saber qué accesibilidad podemos entregar y qué requiere la persona para desempeñarse autónomamente. No sé si hay alguna otra pregunta. Y ahí Gaby compartió una pequeña encuestita que les agradecemos un montón, también desde parte de la Unión Industrial y de OIT, si la pueden responder, porque la idea es poder seguir afinando también estos espacios y acercándoles herramientas que les permitan y faciliten estos procesos. Y bueno, finalmente entonces trabajamos el concepto de discapacidad, trabajamos sobre las barreras, vimos un poco del proceso de inclusión laboral, vimos cómo hacer entrevistas inclusivas y accesibles, y vino Santander a compartirnos. Sepan que esta presentación se las vamos a estar enviando y que en los próximos días tendrán un documento de discapacidad y accesibilidad para la inclusión laboral y una guía práctica para la inclusión laboral de personas con discapacidad, donde van a poder también llevarse toda esta información para sociabilizarla, o para que sea ojalá un documento de trabajo, ¿no? Que les permita seguir avanzando en esta línea. Así que bueno, si no hay más comentarios, si podríamos pasar el link del video, sí va a estar en la presentación. Sí, ahora lo paso por acá, solo no estoy viendo respuestas en la encuesta y me preocupo. Así que tomémonos este minutito que nos queda mientras también damos la palabra a Flor de la UIA y bueno, también a la OIT, para poder despedirnos. Y bueno, esos minutos nos sirven un montón para este aprendizaje conjunto que estamos dando. Así que esperamos leerlos y leerlas en las encuestas. Bueno, muchas gracias, chicas, chicos. La verdad es que fue, bueno, súper informativo, súper todo, ya tanto el primer encuentro como este a nosotros nos deja muy contentos y nada, nos invita a seguir reflexionando y seguir llenándonos de herramientas. Esto, como están preguntando, va a estar disponible la grabación en el canal de la UIA de YouTube y van a estar disponibles los materiales en la web de la UIA, y también a los que se inscribieron a través del Zoom, que entiendo que dejaron registrados sus correos electrónicos, les va a llegar por mail. Una aclaración es, como creo que lo había comentado Cecilia al principio, los chicos vamos a compartir 2 tandas de materiales. No sé si, chicas, ustedes de Libertate quieren contar un poco cómo van a ser los materiales que van a estar disponibles en la web. Dale, Gaby, ¿querés contar? Ahí estaba justo escribiendo en el chat. Pero ahí, bien, les va a llegar 2 documentos, creo que Bren lo dijo también al inicio, uno que es un marco de discapacidad, accesibilidad en el marco de derechos que actualmente nos rige en Argentina, también con algunos ejemplos y herramientas para poder no solamente visibilizar, sino también trabajar las barreras que mencionaba Andrés, comunicacionales, físicas, digitales, procedimentales. Y después va a ser una guía con todo este proceso que Pilar y Brenda les compartieron de inclusión laboral, que obviamente esto es un pantallazo que requiere procesos y pasos. Lo van a tener súper detallado en esta guía de inclusión laboral, con muchísima más profundidad. Así que, y con herramientas también, así que esperamos que les sea útil. Ha sido un trabajo colaborativo y de construcción enorme entre OIT, UIA y Libertate, así que estamos desde nuestro lado muy agradecidas y conformes, felices con el trabajo, y esperamos que eso pueda ser de utilidad para todos y todas ustedes. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos y todas por participar. Bueno, gracias ahí, Eugenia, que te veo sentada, y a todo el equipo de Libertate, y a los intérpretes también que estuvieron trabajando todo este tiempo. Gracias a todos, espero que realmente estuvo muy bueno. Les agradecemos a las chicas de Libertate y a Andrés, que estuvieron muy bien. Muchísimas gracias. Como dije al principio, que ojalá que esto sirva para que con todos estos materiales y estas herramientas, cada uno de ustedes pueda ser un agente de cambio desde su lugar de trabajo, para que esto de la inclusión laboral de las personas con discapacidad se haga realidad. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias. Saludamos. Chau. Chao, adiós, un placer.